Muchas gracias de nuevo por estar aquí una mañana más. Bueno, ya me ha hecho spoiler un poco, pero bueno, no pasa nada. Mi charla, como se titula y como lo veis, se llama Blockchain y Café. ¿Qué tendrá que ver? Es la nueva velocidad y el tocino. Bueno, antes de empezar me presento de nuevo. Yo soy Plata, me podéis encontrar en Twitter por eunesplata y bueno, como he dicho, soy embajadora de Women Tech Maker y coorganizadora de GDG Toledo. Y bueno, mi historia tiene muchas cosas y tal, así que después, cuando tengamos un tiempo o cuando queráis, pues quedamos y hablamos de por qué es esto de esta tecnología y cómo se ha llegado hasta aquí. Bueno, antes de nada, esta charla, quiero hacer una puntualización. Sea blockchain, no significa que estemos hablando de cripto. O sea, sí, pero no. Por eso que no son realmente amigos en esta charla en concreto, ¿vale? Aquí no voy a dar consejos ni de cómo invertir y estas cosas, vais a ir ahí to the moon y no vamos a hablar nada de eso. Así que si os sentís defraudados, lo siento, pero aguantarme un poquito, ¿vale? Bueno, a mí me gusta empezar esta charla, sobre todo preguntándonos un poco qué es blockchain, ¿no? Y a mí particularmente me gusta esta frase, que la blockchain es todo lo que no se entiende de la tecnología más todo lo que no se entiende de la economía. Obviamente esto es una parodia, la verdad es que lo he oído en algún sitio, no me acuerdo dónde, pero la verdad es que me llegó mucho, ¿no? Blockchain es obviamente algo bastante complicado o se nos vende que es algo complicado, pero realmente al final blockchain es una base de datos. Es una base de datos que está de manera distribuida y descentralizada y tiene estas características principales, que es la descentralización, peer-to-peer, la inmutabilidad y transparencia. Seguro que muchos de vosotros sabéis lo que es blockchain. Voy a hacer un repaso así rápido para que pues nos pongamos un poco en situación. Primero, la descentralización. Sabemos lo que es decir, que una base de datos o un servidor que está centralizado está controlado por un ente, por un servidor que lo controla una empresa, algo que tiene el poder que en el momento puede fallar, puede controlar, puede apagarlo, puede encenderlo, o sea, tiene esa característica. Pero si lo hacemos distribuido, hacemos que en el momento que hay un ataque, por ejemplo, pues no nos arriesgamos a que ese servidor central se nos apague y se nos vaya todo al garete, ¿no? Entonces, de manera distribuida garantizamos una cierta seguridad. El peer-to-peer, obviamente, pues esos bases de datos o esos servidores que están descentralizados tienen que comunicarse de punto a punto, nodo a nodo, y esto es una de las características que es fundamental dentro de la blockchain. Después, la inmutabilidad. Dentro de la inmutabilidad juega un papel importante la criptografía, que lo que hace es, especialmente en blockchain, lo que se utiliza es un hash, o sea, codificarlo de manera que cada dato sea de un valor único. Ahí vemos un ejemplo de que escribimos la palabra Hamlet y en hexadecimal es toda esa ristra de números y de cifras, ¿no? De letras y cifras. Pero si cambiamos una sola letra, de ponerlo en vez de una H en mayúscula, la convertimos en una minúscula y vemos que ese string cambia, ¿no? Y si obviamente ponemos otra cosa, pues también cambia completamente. Esto lo que nos hace ver que los datos que están dentro de la blockchain está codificada y que sabemos que si se ha tocado algo, es una cosa totalmente diferente. De esa manera podemos controlar de que los datos que tenemos ahí no ha sido manipulado o que verdaderamente es esa, ¿no? Y por último, la transparencia. Transparencia en el sentido de que es público, ¿no? O sea, es una base de datos que está codificada de manera para proteger la privacidad, pero es pública. Es decir, que cualquiera de nosotros podemos ir a
¿cómo se dice? Un explorador de bloques, ver qué transacciones se han hecho, qué se ha hecho, qué es el contenido que se tiene. Obviamente se tiene que tener unos ciertos conocimientos de descodificación, pero ya hay bastantes herramientas para ello, ¿no? Entonces, todo esto de la transparencia, lo que acabamos de comentar, descentralización, transparencia, inmutabilidad, el peer-to-peer, son conceptos que ya se iban formando desde hace bastante tiempo, desde los años 70, 80, sobre todo en los 90, y pues que aúna todo esto para que se cree lo que es la blockchain. Y la primera aplicación, digamos, real de la blockchain en sí es el Bitcoin. Ya. No, he dicho que no iba a hablar de Bitcoin ni de monedas ni nada de eso, pero es que no puedo evitarlo porque es el ejemplo claro de la utilización de esa teoría de bloques, o sea, perdón, de toda esa teoría de criptografía y de sistemas distribuidos que lo refleja aquí. Ya, me imagino que muchos de vosotros sabéis, Bitcoin es un paper que sacó alguien y lo que habla básicamente es que lo que se pretende hacer es que a través de ese tipo de codificación y de manera distribuida poder hacer intercambios de valor, moneda, pero sin tener que tener un tercero de confianza. Es decir, que una persona a otra puede hacer una transacción sin que otra ente tenga que validar o tenga que decir esa transacción es correcta, que ha habido si el típico caso de Alice pasa a Bob $10, pues efectivamente se ha pasado esos $10 y nadie más tiene que corroborar de que eso ha ocurrido porque dentro de la misma red y el código lo verifica, ¿no? Blockchain es efectivamente eso, cada bloque lo que tiene son esos datos, transacciones codificados que de manera de un bloque, cuando se forma un bloque a otro, se va encadenando por diferentes medios donde se pone el hash del bloque anterior para unir al hash del bloque siguiente. De esa manera sabemos que solo hay una cadena que es la válida, porque, como hemos dicho antes, ese hash es único, o sea, son inmutables, y entonces cada bloque tiene ese hash que se va a meter en el siguiente bloque para ser codificado también y de esa manera seguir encadenando. Supongo que habréis escuchado muchas veces del minado, ¿no? El minado de Bitcoin se trata de eso, de que los nodos, cada uno de esos nodos, de esos servidores independientes pero coordinados, tienen una copia exacta de toda la red que tiene blockchain, Bitcoin en este caso, en la red, y lo que hacen es ir escuchando esas transacciones que están ocurriendo en la red, ir apuntando, validándolos y de alguna manera introducir ese libro de cuentas que acaba de escuchar, introducirla en el bloque siguiente para formar parte de este juego. La cosa es que en caso de Bitcoin y su forma de trabajar, que es el Proof of Work, lo que tienen es como una especie de juego, una lotería en el que tienen que encontrar un hash muy largo que es el que puede ganar para poder introducir ese bloque. Por eso se escucha mucho de que hay blockchain gasta mucha energía porque ese juego de introducir, ese juego de poder introducir ese bloque es computabilidad, o sea, es computación, no es probar y, o sea, no es cálculo, no es matemático, es que tienen que ir probar un número, otro, y entonces, claro, eso es lo que hace que gaste mucho esfuerzo y esa es, digamos, los detractores de blockchain o de Bitcoin pues hablan mucho de ese gasto energético, ¿no? Es cierto que sí que es verdad que necesitas una máquina muy potente para hacer todo eso, pero todo esto no es porque nos guste, sino porque lo que añade es esa capa de seguridad que ningún otro sistema está ofreciendo a día de hoy. Nosotros hacemos cualquier transferencia o transacciones de información y nos
fiamos, al final nos fiamos del que nos está ofreciendo ese servicio, un servidor o quien sea, nos está diciendo que eso es así y que nadie lo ha tocado y es así, ¿no? O sea, eso es lo que quiere evitar blockchain y en este caso Bitcoin. Entonces, a todo esto, ¿a qué viene todo esto de blockchain y bueno, inmutabilidad? Y esto queda guay, queda muy bonito, pero a mí me habéis contado que iba a hablar de café. Ah, sí, claro, el café, pues sí, esa cadena de suministro que lo llevaréis por blockchain para que no se pierda. Pues no, esto es nosotros vamos más allá de esto y vamos a hablar un poco de T-Hub y esto es un poco autobombo. Además de todas estas cosas que he dicho que soy desarrolladora backend en NetHub y nosotros venimos con una solución a un problema que está ocurriendo en la vida real. Actualmente, la problemática que existe es que de los 8.000 millones de habitantes que hemos alcanzado hace poquito, casi una cuarta parte de la población mundial, de los habitantes, de la población, jolín, se me escapa, de la población mundial están desbancarizados. ¿Qué significa? Que no tienen acceso a cuentas bancarias. Para nosotros es muy fácil tener nuestra banca, incluso Internet, en nuestro móvil, pero hay casi 2.000 millones de habitantes que no tienen acceso a eso, ya sea porque viven en sitios muy remotos o porque no tienen un sistema que les garantice o que no los quieren no les quieren dar una cuenta bancaria porque a lo mejor no tiene solvencia para ello. De esos casi 2.000 millones de habitantes, el 80% son pequeños agricultores, que producen que son productores y tienen una actividad muy jolines. Tienen productos que tienen muy... perdón, se me ha ido. Son de pequeños productores, agricultores, sobre todo agricultores que tienen una actividad muy productiva, producen cosechas, de hecho nos abastecen la inmensa mayoría de los productos primarios que nosotros consumimos en esta parte del mundo, pero ellos son los primeros productores que no salen del círculo de la pobreza. Por lo que digo, porque están en una zona desbancarizada, no tienen acceso a financiación bancaria y lo que incurren a ellos es préstamos locales. Personas que tienen localmente un dinero y les presta. Y obviamente ese préstamo no puede ser, pues eso, con los ratios de intereses que estamos acostumbrados normalmente. Nosotros pedimos un préstamo y a lo mejor nos pueden cobrar 10% o menos, ¿no? Incluso. Para ellos hay veces que les llegan a pedir más del 100% de intereses anuales. Eso es brutal. Pero, sin embargo, esto sigue funcionando porque tienen una actividad rentable, están produciendo cosas que al final que les produce. Sin embargo, al tener que estar pagando esos intereses, esas tasas de intereses tan altos, lo que hacen es trabajar para pagar intereses, ¿no? Entonces, esto es un sistema que la verdad es que está un poco injusto. Por otra parte, en el otro lado del mundo tenemos mucha liquidez, tenemos, digamos, dinero, sin embargo, nuestro dinero no da rentabilidad. O sea, tener dinero en el banco se queda así y a lo mejor si metéis no sé, en cualquier producto de inversión o lo que sea, a lo mejor os da un 1% si llega, ¿no? O sea, hay un desequilibrio bastante grande de esa circulación del dinero. Entonces, nosotros en NetHub lo que hemos pensado es ofrecer a estos agricultores desbancarizados una financiación mucho más barata, más asequible, más justa, y por otro lado ellos producen y repagan con unos beneficios del 8%
beneficios, perdón, con una rentabilidad del 8% anual. De esta manera lo que hacemos es intentar equilibrar un poco esta balanza que está bastante desequilibrada y del sistema monetario, del sistema financiero que está de alguna manera rota y están excluyendo a muchísimas personas, ¿no? Y por otro lado también queremos cerrar el círculo con ayudarles a no solamente a financiarse, a que hagan sus actividades de campo, sino también darles una salida a esos productos que han producido para poder venderlos a mercados y que tengan una rentabilidad más alta. Desde 2018 llevamos haciendo esto y ya hemos financiado con más de casi 2 millones de dólares. Hemos ayudado a más de 400 familias de pequeños agricultores desbancarizados, sobre todo en México, en Brasil, Honduras, y acabamos de abrir también productores de cacao en Ecuador, y con una tasa de impago de cerca del 1%. Esto lo que nos abre, y todo esto, obviamente, ¿a qué viene todo esto? Pues que todo esto lo hemos hecho a través de la blockchain. Hemos construido un sistema en el que un smart contract es el que un smart contract es el que actúa como arbitraje, en el que una parte pide una cierta cantidad, otra parte mete esa cantidad que ha pedido de manera colectiva, o sea, puede ser una sola persona, pero puede ser una comunidad, y lo que hacen es hacerles llegar ese dinero a esos agricultores. De esa manera ellos producen y lo devuelven con una rentabilidad, ¿no? De esa manera hacemos circular ese dinero de manera más justa, de manera más lógica también, desde nuestro punto de vista, y de alguna manera estamos intentando quizá no solucionar, pero darle un poco de sentido a este sistema financiero a la que estamos acostumbrados, ¿no? Una de las cosas que se ha disparado con la blockchain es el DeFi, lo que llaman DeFi, ¿no? Las finanzas descentralizadas, porque el mundo financiero al final es prestar dinero y devolver dinero, ¿no? Pero al igual que está ocurriendo hoy en día en los bancos, nosotros metemos nuestro dinero y ese dinero no se queda ahí. Eso el banco se las apaña y se las presta a otra persona, pero nunca sabemos dónde va realmente. Y entonces el blockchain lo que ha facilitado es que no sea a través de un banco, sino que un smart contract, que la tecnología sea el que distribuya ese dinero. La única diferencia aquí que hacemos nosotros con Etihub es que en vez de ser un préstamo a otra persona que la pide sin más, nosotros hacemos un pequeño filtro en el que tienen que ser agricultores desbancarizados. O sea, tiene que tener una productividad, no es para consumo, o sea, no pides dinero para comprarte un Ferrari, sino el dinero que estás pidiendo es para producir y sobre todo para actividades de agricultura, porque de esa manera nosotros queremos alcanzar también uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es tener un impacto social, económico y medioambiental. Tenemos una convicción muy fuerte de que la agricultura es lo que nos va a salvar de este cambio climático. Estamos consumiendo grandes, ingentes cantidades de cosas y estos productores llevan toda su vida produciendo y teniendo una actividad agrícola. Hay que hacer un matiz. Pequeños agricultores significa que tienen menos de 5 hectáreas en posesión. En comparado con los latifundios enormes, no es nada, ¿no? Entonces, esos pequeños agricultores no tienen capacidad para devastar todo y plantar, sino que ellos lo que hacen es plantar en donde pueden y de esa manera lo que están haciendo también es proteger la biodiversidad. O sea, que todas estas cosas se encadenan, ¿no? Y lo que queremos es eso, o sea, apoyar a los pequeños agricultores que no tengan que abandonar sus tierras, no tengan que abandonar su actividad porque no les es rentable, porque es difícil de mantener y de esa manera
seguir ayudándoles, apoyándoles, no es solamente apoyo, que es que no es que necesiten apoyo, simplemente quieren vivir de lo que tienen y yo creo que es derecho de todos poder hacer eso, ¿no? Entonces, nosotros lo único que queremos es facilitar eso y, por otro lado, esa facilitación no tiene por qué ser altruista, creo que eso ya hemos dicho que hay casi, más de 1.200 millones de habitantes que viven de esa manera. Creo que de aquí podemos sacarle provecho, no aprovechándonos, sino aprovechándonos de esta situación y poder sacar una rentabilidad de manera más equitativa. Por eso, de esas finanzas descentralizadas que estábamos hablando antes, se reconvierte en lo que llamamos finanzas regenerativas. Significa que lo que queremos hacer es un reparto de valor más equitativo, más justo y que no sea tan extractivo como el que estamos haciendo, porque un mundo que no es sostenible va a dejar de ser rentable. Esto es una frase de nuestro CEO que a mí me encanta, ¿no? La sostenibilidad ha llegado a un punto también que se nos llena un poco la boca de sí, somos sostenibles, tal, no sé qué, y tal, pero estamos ya confundiendo esos términos y lo sostenible al final es que es un neto cero, pero hemos llegado a tal punto que ese punto neto cero no existe, por lo tanto lo que tenemos que empezar a virar es que tenemos que devolver más de lo que extraemos, ¿no? Y entonces nuestro modelo creo que encaja perfectamente en ese sentido. Entonces, bueno, para ir terminando y porque ya nos toca ir de cafés, como ha dicho Rubén, nosotros además hacemos esta actividad, hemos empezado en México y con caficultores, porque nuestros fundadores conocen bien el campo del café, etcétera, y entonces, bueno, aquí tenemos un paquete de café que son producidos por aquellos productores a los que hemos financiado a través de nuestro sistema. Y el café que vais a tomar hoy es un café de especialidad, que no es un café cualquiera, sino es un café de especialidad producido por nuestros agricultores y financiado de manera ética, ¿no? Entonces, bueno, cripto, sí, bueno, hay cosas, ¿no? Pero con nosotros yo creo que puede darle un sentido un poco más a esta tecnología y sobre todo al dinero y al valor, ¿no? Entonces, nada, os invitamos a que conozcáis nuestro proyecto, gracias por estar aquí y bueno, ahora cuando vamos al café pues podéis hacer todas las preguntas que queráis, si nos dejáis vuestro email os agradeceríamos mucho también, que hay un QR para que hagáis fotitos y nada, muchas gracias por escucharme y hasta pronto.